Vamos rumbo a Santa María la Ribera. Son las 9 de la mañana y nuestro recorrido comienza aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. If it ain't dark, it's light. If you ain't sure, you might. It's gotta be this or that. Hoy visitaremos uno de los barrios de más tradición de la Ciudad de México, Santa María la Ribera, una de las colonias más antiguas de la ciudad, con muchos puntos de interés. Pero hoy pararemos por la Alameda de Santa María para conocer dos tesoros arquitectónicos, el emblemático Kiosco Morisco y el bello Museo de Geología. Santa María la Ribera se encuentra situada en la delegación Cuauhtémoc. Es considerado el primer fraccionamiento moderno de la ciudad, aunque esto no es totalmente verdad, ya que la colonia de los arquitectos fue fundada unos meses antes. La Alameda de Santa María se encuentra en el corazón de la colonia, entre las calles Salvador Díaz Mirón y Doctor Atl, esta última nombrada por el pintor y maestro jalisciense que fue vecino ilustre de esta colonia. Y es aquí, en el centro de esta hermosa alameda, que encontramos el Kiosco Morisco, nombrado así por su estilo arquitectónico, con evidente influencia del estilo mudéjar, desarrollado en la península ibérica en los territorios de ocupación musulmana durante la Edad Media, también conocido como estilo hispano-musulmán. Aunque tenemos que tener en cuenta que esta estructura originalmente no fue creada como un kiosco, sino como un pabellón de exhibición, mandado construir por don Porfirio Díaz para la exposición de Nueva Orleans y diseñada por el ingeniero y arquitecto José Ramón Ibarrola en el año 1884. La mayoría de las estructuras construidas para exhibiciones mundiales son temporales, así es que casi todos los pabellones son desmontados al finalizar las ferias. Pero aún quedan algunos ejemplos que siguen en el sitio o se han montado en otra parte, convirtiéndose así en puntos emblemáticos, como la famosa Torre Eiffel de la Exposición de París de 1889, o nuestro Kiosco Morisco, considerado el pabellón más bello de toda la exposición de 1884. Como dato curioso, hay que mencionar que Santa María la Ribera cuenta con otra estructura diseñada para otra feria mundial, aunque esta no fue diseñada para representar a México, hoy se ha convertido en otro punto de interés. Hablamos del Museo del Chopo. La estructura fue creada en Düsseldorf, Alemania, para la muestra celebrada en 1902. Al finalizar dicha feria, la Compañía Mexicana de Exposición Permanente, S.A., compró parte de la estructura para ser montada en la colonia que representaba muy bien el progreso, la nueva Santa María la Ribera. El kiosco fue construido en acero y cristal y mandado a fundición a la primera gran acerera del país anfitrión en la ciudad de Pittsburgh.
Esto por la gran amistad entre su diseñador y el empresario escocés Andrew Carnegie, dueño de dicha acerera. Fueron usadas las técnicas y materiales más modernos de la época. Recordemos que estamos en plena era industrial, por lo que la construcción solo podría ser realizada en acero. No solo para ser modelo de vanguardia en temas de construcción, sino también estilísticas, con su aire romántico, historicista y ecléctico, propio de finales del siglo XIX. Patience and 42, patience and 42, patience and 42, then things will come your way. El kiosco tiene una forma octagonal con un pórtico de 3 arcos situado al final de una escalinata de entrada. Con 44 columnas exteriores y 8 interiores que sostienen una cúpula de cristal rematada en el símbolo nacional del águila realizada en bronce. El acero también proporcionaba la facilidad de montaje y transportación de las piezas, lo que fue clave para su traslado, ya que el kiosco fue enviado a otras exposiciones, como la de Chicago y París, hasta llegar por fin a México en 1896. Durante un corto periodo de tiempo, el kiosco fue montado en donde hoy se encuentra el hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Aquí tuvo varios usos. Funcionó como sala de proyección, cuando aún no existían las salas de cine propiamente. Y también funcionó como sede de los sorteos de la Lotería Nacional. Cuando aún se encontraba en la Alameda, aún conservaba los ventanales en los arcos, hasta que se decidió moverlo por los festejos del centenario de la Independencia, donde Porfirio Díaz mandó construir el monumento a Juárez. El kiosco llega a Santa María la Ribera y es reinaugurado el 26 de septiembre de 1910, también como parte de los festejos. Tras 133 años de existencia, este pabellón que representó a México en el mundo sigue siendo tan bello como el primer día, gracias a los esfuerzos de conservación a los que periódicamente es sometido, siendo uno de los emblemas más representativos del barrio, de la ciudad y de todo México. En algún momento de la historia, esta alameda donde hoy se encuentra el kiosco estaba flanqueada por grandes construcciones porfirianas que vieron nacer esta colonia. Desgraciadamente, son pocas las que se conservan hoy en día. Pero aún nos queda el magnífico ejemplo de la sede del Museo de Geología. En 1886, por iniciativa del ingeniero geólogo don Antonio del Castillo, se creó el Instituto para la Investigación Científica, Difusión y Docencia de la Geología. Y es así como en 1888 se crea el Instituto Geológico Nacional, que en ese entonces pertenecía a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. 2 años después, en 1890, se busca la edificación de un inmueble que albergaría al personal del instituto y es así como bajo la dirección del arquitecto Carlos Herrera López se construye el recinto del Instituto de Geología, aprobado por don Porfirio Díaz, quien colocó la primera piedra de su construcción. En 1929, el instituto pasó a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y no es sino hasta 1956, tras la construcción de las nuevas instalaciones de la UNAM, que el edificio fue usado exclusivamente como museo. El edificio es una joya arquitectónica,
construida en estilo ecléctico afrancesado muy propio de la época. La piedra que se usó para su construcción procede de Los Remedios, en el Estado de México, misma que se usó para la construcción del Palacio de Minería. El edificio está formado por 3 bloques similares, con la característica de ser el del centro el que tiene la escalinata de entrada, rematada en 3 arcos coronados por bajos y altos relieves. Es aquí donde descansa una terraza de 8 columnas estriadas que resguardan 4 medallones representando a hombres destacados en el campo del estudio de la tierra. Solo entrar al edificio encontrarás una magnífica escalera realizada en hierro con descansos de mármol de Carrara, al más puro estilo Art Nouveau, hecha en Alemania y ensamblada aquí, en México. Las escaleras llevan a una segunda planta adornada con 10 hermosos cuadros del paisajista mexicano José María Velasco. Desgraciadamente en esta planta se encuentran las oficinas y no está abierta al público, pero no está de más pedir permiso para poder acceder a la escalera, posiblemente te permitan tomar un par de fotografías. Los pisos están decorados con mosaicos al estilo romano y madera en las salas. El museo está dividido en 8 salas, que albergan las colecciones de mineralogía, geología y paleontología. En la sala principal encontraremos una reproducción del esqueleto de un mamut y muestras minerales. Cabe mencionar que los esqueletos que se encuentran en este museo son casi todos reproducciones. Aunque existen los originales, estos no son los que están expuestos aquí, ya que el peso de los mismos podría dañar el inmueble. Es por eso que se han utilizado réplicas. Es importante destacar que las vitrinas que resguardan las colecciones son las originales provenientes del primer museo del continente, museo que se encontraba en la calle de Moneda en el centro histórico y que hoy alberga el Museo de las Culturas. En la sección de paleontología podemos encontrar fósiles de invertebrados y vertebrados. Los primeros están ordenados con base a su edad geológica, es decir, se sigue un orden cronológico de los periodos Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. La mayor parte de los especímenes proviene de lechos fósiles marinos. Los fósiles de vertebrados en su mayoría son del Pleistoceno, excepto el dinosaurio pico de pato y el ictosaurio, que son del Mesozoico, y el cráneo del dinoterio, de edad terciaria. Paso a paso se observan los restos fósiles, comenzando con los primeros organismos que poblaron la Tierra a través del tiempo, hasta llegar a los organismos más recientes, como son los elefantes y caballos. En la sección de la Tierra podemos encontrar muestras geológicas de México tomadas en cuevas, cavernas y así como también muestras de volcanes, destacando las muestras tomadas de la erupción del volcán Paricotín en Michoacán. El museo se encuentra abierto de martes a domingo y tiene un costo de 30 pesos. Si presentas credencial de profesor o alumno, te harán un descuento. Al finalizar tu recorrido, encontrarás una pequeña tienda que tiene toda clase de recuerdos geológicos que seguro te gustarán, todos a precios muy económicos. Así concluimos nuestra visita a estos 2 icónicos lugares de Santa María la Ribera. Ahora te toca a ti venir y disfrutar de la experiencia de este emblemático barrio de la hermosa Ciudad de México.
No olvides suscribirte a nuestro canal, compartirnos en redes sociales, regalarnos un like y activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.